Así que el día de hoy retomamos nosotros nuestra serie de sermones que dejamos pendiente por allá por diciembre. Estuvimos en un tiempo de Adviento, pero este mes de enero ya recomenzamos con esta serie de Génesis. Empezamos por allá en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? El protoevangelio. Luego comenzamos a ver el desarrollo de ese evangelio a través del libro de Génesis. Y hoy día vamos a retomar en Génesis capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al 17. Es largo. Amén. Así que y a nuestros amigos de las transmisiones que nos puedan estar viendo, le comentamos que en nuestro canal de YouTube ICBR TV puede encontrar la serie Breves Reflexiones de Génesis y puede ponerse al día para que este mensaje de Génesis capítulo 20 no esté como suelto en su entendimiento, sino que pueda tener el hilo conductor. Así que le invitamos a que pueda también usted revisar ahí los mensajes. Dice la palabra del Señor. Voy a ponerlo bien. Todos lo tienen, ¿cierto? Génesis 20. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Nehuev. Si no leo bien estas palabras me van a disculpar. Y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí me llamó la atención porque dice casada y recalca el escritor Moisés con marido. Se supone que uno está casado, ¿no es cierto? Pero lo recalca, es un lenguaje repetitivo. Entonces está casada con marido. Mas Abimelech no se había, llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Verso 7. Nos quedan como 4 hojas todavía. Verso 7. Dice, ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Dice, y temieron los hombres en gran manera. Temieron los hombres en gran manera. Bienvenido, que el Señor le bendiga. Y temieron los hombres en gran manera. Amén. Verso 9. Dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Qué impresionante. Dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Impresionante. Verso 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Ponga atención a este verso 11. Él dijo, me matarán por causa de mi mujer. Estamos leyendo Génesis capítulo 20, por si acaso. Dice el verso 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Verso 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije,
esta es la merced que tú harás conmigo, que en todo lugar, en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. El verso 13 que es maravilloso. Verso 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Verso 16, y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a sacar esto. Hermanos, vamos a dar un pequeño contexto histórico primero, como generalmente hacemos con estas reflexiones, y luego vamos a reflexionar en torno a muchas enseñanzas que hay aquí en este texto. Mire, Génesis capítulo 20 nos relata un incidente que ocurrió inmediatamente después de que Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchos. De que se llamaba Abraham a Abraham, Sarai a Sara. Imagínense, busque por mientras Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Dios le había dicho que iba a ser padre de una gran nación, ¿no es cierto? Por eso vamos a leer Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, para poner contexto a esta reflexión en Génesis 20. ¿Lo tienen? Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces tenemos a Abraham y a Sara un tiempo después del llamamiento de Dios llegando a Egipto. Inmediatamente ahí el verso 12, después que pasa esto, Dios los bendice, ¿no es cierto?, los llama, les da una promesa, una palabra por la cual ellos tienen que moverse. Nos encontramos entrando en Egipto. Génesis capítulo 12, verso 10. Ahí mismo en el capítulo 12 dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hermanos, ¿cuántas veces, vamos a hacer un paralelo aquí, cuántas veces Dios nos ha dado una palabra, ¿no es cierto? Dios, sin ir más allá, una palabra especial, Dios nos dice que sigamos los principios espirituales, que guardemos los mandamientos. ¿Y nosotros qué hacemos? Dios nos llamó, nos sacó de muerte a vida, ¿no es cierto? Nos limpió, nos libró de la condenación del pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? Miren lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Amén. Pueden recibir. Amén. Entonces, Génesis capítulo 12, verso 13, ¿qué dice? Dice, ahora pues, di que eres mi hermana. Miren lo que hace Abraham, el padre de la fe. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. El padre de la fe coloca a su mujer por delante, ¿para qué cosa? Para obtener beneficio propio, para que le vaya bien a él, y para qué más, para que él viva a causa de ella. Entonces, hermanos, vean esto, Dios te ha llamado, te ha sacado, ¿no es cierto?, de la muerte a la vida, ha declarado que eres justo. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que ya no vamos a pecar, que no nos vamos a equivocar, que no vamos a tener nunca más un tropiezo? No, no es cierto de ninguna manera. Acá tenemos al padre de la fe. Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes,
que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Sin embargo, unos pocos versos más adelante está entrando en Egipto y está actuando no en fe. El padre de la fe no tuvo fe en que Dios lo iba a guardar en la tierra de Egipto. El padre de la fe, ¿qué hizo? Tomó las cosas en su propia mano y le dio una solución que él pensaba que era la correcta. Amén. Entonces, de esto estamos conversando, para que contextualicemos el capítulo 20. Abraham había sido llamado por Dios, pero él seguía viviendo bajo los mismos códigos con los cuales él salió de la casa de su padre. Más adelante lo vamos a ver. ¿Seguimos nosotros viviendo bajo los mismos códigos que cuando Dios nos llamó? ¿Seguimos actuando bajo los mismos principios o seguimos bajo los principios escriturales? ¿Cuál es nuestro motor? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro camino, nuestra línea? Maradona dijo que esta es mi línea. Pero ¿cuál es nuestra línea? ¿Los principios escriturales o los principios del mundo? Abraham había sido llamado y estaba siguiendo y caminaba bajo los mismos códigos y principios que lo guiaron antes que Dios lo había llamado. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor. Y nos examinemos a nosotros mismos. Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios, le dice, examínate a ver si estás en el camino. Porque es fácil que a todos Dios nos sacó de algo, ¿no es cierto? Cada uno sabe su testimonio, cada uno sabe de dónde Dios nos sacó. Pero hay veces en que nosotros volvemos a pecar bajo el mismo principio. ¿Por qué? Porque dejamos los principios escriturales, porque nos apartamos de los mandamientos del Señor. Y si nos apartamos de los mandamientos del Señor, es muy posible que Dios permita que pequemos. ¿Para qué? Para recordarnos que debemos estar bajo los principios del Señor. Entonces Abraham había sido llamado por Dios, pero él seguía viviendo con los mismos códigos y los mismos principios que tenía antes de que Dios lo llamara. Amén. No se me queden dormidos, díganle al que está a su lado, vive bajo los mandamientos de Dios. Busquen a alguien, el que está atrás, Pablo, mejor el que está delante. No se me queden dormidos. Vive bajo los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos. La palabra dice, en tus mandamientos me regocijaré. En tu palabra de día y de noche meditaré. ¿Y nosotros qué hacemos? En Netflix, día y noche, veré. Megavisión, todos los días veré. Spotify, todos los días. No. Tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. ¿Queremos hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias? Busquemos la palabra del Señor. No digo busquemos la presencia, porque la presencia, escucha, yo cuando era joven, me encerraba en la pieza y colocaba música romántica, apagaba las luces y generaba una atmósfera tal que yo mismo me cortaba la pena. ¿Ah? Pero pues, llegaba al cristianismo y los cristianos dicen, voy a orar. Lo primero que hacen es poner música de adoración, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con eso? Hacen lo mismo que en el mundo. Buscar una emocionalidad. Para buscar a Dios, ¿dónde se busca? ¿En la emoción? La palabra del Señor. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos a su palabra. Escudriñemos su palabra. Amén. Entonces tenemos a Abraham siendo llamado, este es el contexto, tenemos a Abraham saliendo de la casa de su padre, errante, nómade. En todo lugar donde él iba, había hecho un compromiso, le había dicho a su mujer, este es el favor que tú me vas a hacer a mí. Esta es la merced que me vas a hacer. Di que eres mi hermana. Entonces tenía un modus operandi. Él iba caminando, ¿no es cierto?, por toda la región, y donde llegaba, él presentaba a su esposa como su hermana, engañando, mintiendo a los demás. Ese era el código, esa era su forma de vivir en este mundo. Dios lo llama y Abraham sigue haciendo lo mismo. Y llegamos al capítulo 20, ¿no es cierto? Y ahora sí nos vamos a empezar a introducir. Permítame ya comenzar a introducirme en el capítulo 20.
a reflexionar en torno a esto. Vamos a ver hacia el final del capítulo 20 los aspectos cristológicos, y vamos a ver algunas aplicaciones también. Pero ahora vamos a meternos un poquitito. En este capítulo nosotros podemos claramente ver la fidelidad de Dios y la necesidad de la integridad en nuestras vidas. Podemos ver por un lado la fidelidad y por otro lado podemos ver que sin Cristo no somos nada y que la integridad de nosotros no existe. Amén. Este capítulo revela una profunda fidelidad de Dios. Y ya lo vamos a ver a medida que avancemos en los versos. Miren esto, Abraham una vez más se encontraba pecando. Había sido llamado a una, no a cualquier cosa, o sea, además que Dios le dijo, mira, te voy a bendecir y te voy a llenar de ovejitas y ganado, ¿no es cierto? Y vas a tener muchos siervos y siervas. Dios le dijo que de él iba a venir una gran descendencia, tanto que él no se podía imaginar, que humanamente no era posible. Sin embargo, a pesar de haber escuchado la voz de Dios, a pesar de haber conversado con Dios, aún así no le creía y seguía viviendo bajo sus propios principios. Nosotros ya analizamos otros capítulos, ¿cierto?, donde Abraham, en vez de esperar en fe, le dice a Sara, bueno, si tú dices que puedo tomar tu sierva, Agar, bueno, la voy a tomar. ¿Qué es eso? ¿Esperar en fe en la palabra del Señor? No, ¿no es cierto? Tomó las cosas en sus manos y hasta el día de hoy tenemos ese gran problema. Árabes versus israelitas. El hijo del esclavo versus el hijo de la promesa. Entonces, a pesar de haber visto la mano del Señor, a pesar de haber escuchado la voz de Dios, imagínese que usted escuchó la voz de Dios. Imagínese que usted vio a Dios y conversó con Dios. La lógica aquí diría que nuestra vida debe experimentar un cambio, ¿cierto? Al menos. Sin embargo, esto no fue suficiente para Abraham y él siguió bajo los mismos códigos. Abraham seguía pecando. Mire, vamos a buscar el verso 13 del capítulo 20. Dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, este es el favor, esto es lo que tú tienes que hacer, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todo lugar, en algunos, en todo lugar, estaba premeditado. Entonces que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Moisés nos destaca solo dos episodios de este modo de operar. Capítulo 12, cuando entra en Egipto y Dios hace venir calamidades sobre el faraón, y el faraón le dice lo mismo que a Abimelech: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has traído esto a mí? Entonces tenemos a Abraham trabajando de esta forma. Entonces acá vemos que esta era una práctica sistemática de Abraham. Y Dios le había amonestado ya en el capítulo 12, ya Dios lo había reprendido. Pero él, varios capítulos después, comete otros pecados, ¿no es cierto?, falta de fe, otras cosas. Y aquí en el capítulo 20 vuelve a reincidir en lo mismo. Vuelve a pecar de la misma forma. ¿Y qué es lo que había pasado en Abraham que volvió a pecar? Hagamos un paralelo con nosotros. ¿Hay algún pecado en nosotros? ¿Hay alguna cosa que estamos haciendo igual que cuando estábamos en el mundo? Es un momento de reflexión. Mire, busquemos 2 de Corintios. Estamos introduciéndonos solamente al tema. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice el apóstol Pablo acá a la iglesia de los Corintios, le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Está preguntando. ¿Que Jesucristo está en vosotros?
a menos que estéis reprobados. ¿Estamos actuando en Cristo? ¿Estamos moviéndonos en la palabra del Señor? ¿Cuáles son nuestras acciones diarias? ¿Estamos compartiendo, llenándonos de la presencia del Señor, compartiendo con otros hermanos, gozándonos, sufriendo con los demás? ¿Somos parte del cuerpo? ¿O somos colas de lagartija que se mueven pero no tienen vida, no tienen cabeza, no tienen cuerpo? ¿Somos esas colas de lagartija que están por ahí tiradas? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Yo cuando chico me gustaba cortarle la cola a las lagartijas. Pero el Señor sacó esa maldad de mí. Ahora le digo a mis hijos que no. Eso es una broma. Examinémonos, hermanos. Abraham no pensaba que estaba pecando. Él pensaba que estaba haciéndolo bien, porque más adelante vamos a ver por qué él pensaba que lo estaba haciendo bien. Quizás tú estás haciendo cosas que tú crees que están bien, pero a la luz de la palabra del Señor no están bien. Si contrastamos nuestra vida, si pudiésemos proyectar acá los pensamientos y la vida diaria de cada uno de nosotros y lo contrastáramos, como en estos dúos que hacen en TikTok, con la palabra del Señor y como Dios desea que nosotros vivamos, seríamos aprobados o reprobados. Por eso el apóstol Pablo dice: examínate. Mira a ver si acaso estás en la fe, o acaso no te conoces a ti mismo. ¿No reconoces a Cristo en tu vida? ¿De qué hablas? ¿De pura política? Yo hace años atrás hablaba de pura política. Que la política es una política que hay, que esto, que el otro, y mira lo que dice, y está mal esto otro, esto debe hacerse. Y el Señor me molestó. Porque no es a lo que fuimos llamados. Amén. Dejemos eso a los políticos, a la gente del mundo. Bien, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones. Quiero dar 3 aplicaciones de este texto antes de pasar a los aspectos cristológicos. Mire, la tentación de la mentira ante el miedo. ¿Cuántos conocen ese dicho popular? Una mentira blanca. Muchas veces cuando pequeño uno mentía, ¿no es cierto?, por temor a que los padres lo fueran a regañar. Hoy día los que somos hombres casados mentimos quizás por temor a que la esposa nos regañe. O las esposas quizás. Pero muchas veces uno miente por temor a algo. Viene tarde y uno dice: no, si estoy a la vuelta, pero no estamos a la vuelta. Estamos a la vuelta de la casa, quizás, pero decimos una mentira como Abraham. No decía la verdad completa. Decía una mentira encubierta. Entonces, si hay algo de mentira en nuestra vida, recordemos lo que dice la palabra del Señor: ningún mentiroso tendrá entrada en el reino de los cielos. Decimos ser hijos de Dios, caminamos en la iglesia, venimos, adoramos, exaltamos el nombre del Señor, pero estamos mintiendo. Déjeme decirle que es un pecado. No lo voy a minimizar, porque Dios no lo minimiza. Dios dice: ninguno va a entrar en el reino de los cielos. Ay, Señor, pero el mes pasado no va a mentir. Y ahora que fue otra chiquitita. ¿Ah? Dije que me mandaron a comprar y dije que no sobró nada. Efectivamente no sobró nada. ¿Por qué? Porque el huerto te lo gastaste en otra cosa. Entonces uno se engaña y dice: no, pero no mentimos, si no sobró. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que sí sobró, solo que yo ocupé el huerto. Entonces son cosas mínimas, son cosas sencillas. Pero el Señor nos llama a vivir en santidad. Dios es 3 veces santo y no puede ser burlado. Y nosotros no podemos tener atisbos de pecado en nuestra vida. Debemos tratar de caminar en los principios espirituales, debemos tratar de caminar en la palabra del Señor, en los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, la tentación de la mentira ante el miedo. Abraham mintió por miedo a que lo mataran.
era poderosa la justificación, ¿cierto? Estaba en peligro su vida, o por lo menos él lo sintió así, y mintió. ¿Justifica eso? ¿Que haya mentido? A menudo las circunstancias nos hacen dudar de la protección o provisión de Dios. Porque Abraham, ¿qué es lo que fue lo que puso en duda aquí? Aparte de pecar mintiendo. Él básicamente lo que dijo al mentir: Dios aquí no me puede proteger. Dios aquí no tiene ningún poder. Por eso voy a mentir, para protegerme. Ahora, su mentira tuvo consecuencias porque puso a su mujer delante. Es como que en este momento entraran a asaltarme y yo dijera: yo no tengo plata, pero yo sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy poniéndolo como carne de cañón. Y fue lo que Abraham hizo, puso como carne de cañón a su mujer. Ahora, sin embargo, el miedo no justifica la mentira. Esta acción de Abraham, ¿qué nos muestra? Que aunque podamos tener temor, debemos confiar en Dios ante todas las cosas. Ahora, esto lo podemos aplicar nosotros no tan solo en temas de mentiras, sino que también en otros temas. ¿Tenemos problemas económicos? ¿En quién estamos confiando? ¿Tenemos problemas de relaciones de pareja, relaciones laborales? ¿En quién estamos confiando? No, tengo problemas en el trabajo, que esto, que lo otro, me molesta, toda la gente está en contra mía. ¿Y en quién confiamos? Voy a buscar otro trabajo. ¿En quién confía él? En mí mismo. En vez de doblar mi rodilla y decir: Señor, dame gracia ante los demás. Señor, dame eso especial que me va a hacer agradable ante los ojos de los demás, Señor. Ábreme puertas en los corazones de ellos, Señor, para poder tener armonía y paz. Ayúdame a ser un instrumento pacificador en mi trabajo. Pero no hacemos eso, ¿cierto? Lo que hacemos: esta gente me tiene hecho. Voy a buscar otro trabajo. Además que me queda, no sé, me pagan poco. Es la oportunidad de buscar algo mejor. El Señor tiene una bendición para mí. Y puede ser que Dios te tenga una bendición y otro trabajo. Pero ¿qué debemos hacer primero? El padre de la fe, ¿qué hizo? No te preocupes, Sara, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a ir a Egipto y nuestro Dios nos va a guardar. Confiemos en Él. Agarra a todas las ovejas y todos los animales y diga a los cielos que confíen en el Señor. Y que me traigan el más bonito, porque vamos a hacer un sacrificio a nuestro Dios para que Dios nos guarde. Fue lo que dijo. Agarró sí un sacrificio, pero fue su propia mujer. Y la tiró delante y dijo: tú tenés que decir que soy mi hermana. Tiene que haber sido muy hermosa Sara, ¿no es cierto? Porque si lo usaba constantemente y le funcionaba, y todos los reyes querían estar con ella, tiene que haber sido muy claro, Miss Universo de aquellos años. Claro, porque imagínate que tenía tantas mujeres, Abimelech, el faraón, sin embargo quería a Sara. Algo tenía. Aplicación para nuestra vida, hermano mío. En tu vida cotidiana, cuando te enfrentes a esa punta de diamante, ¿no es cierto?, donde o pecas o sigues los principios de Dios. Si tienes duda en tu corazón, ora. Si no sabes qué hacer, ora. Pero lo que no puedes hacer es tomar las cosas en tus propias manos. Ya lo vimos nosotros en otra reflexión, ¿cierto? Cuando Abraham intentó tomar las cosas con su propia mano, generó un problema gigante. Cuando Sara tomó las cosas en su propia mano, generó un problema el doble de grande. Solo Dios tiene la respuesta para nuestras situaciones. Entonces, recuerda que Dios es fiel y Él protege. No caigas en la tentación de tomar el control de tus propios medios, o de mentir o de evitar el conflicto. Miren, esta es una frase como para el próximo, pero la verdad es un reflejo de la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú no eres sincero y utilizas el recurso de la mentira, es porque no estás confiando en Dios. Amén. Segunda aplicación para nuestras vidas.
la intervención de Dios en nuestra vida. Dios no deja que el pecado de Abraham tuviera consecuencias terribles. Al contrario, salió bastante bien para Abraham, las 2 veces por lo menos que se menciona en la Biblia, tanto con Faraón como con Abimelech. Dios intervino de manera clara y eficaz para proteger a Sara y corregir a Abimelech. También lo hizo con Faraón. A veces, aunque fallamos, la gracia de Dios actúa para restaurarnos y guiarnos. Hay muchas veces que nosotros como ovejitas nos metemos en el barrito y nos creemos chanchitos, pero somos ovejitas y nos metemos ahí, nos ensuciamos con barritos, ¿cierto? Que es el pecado que es espiritualmente. Sin embargo, Dios no permite que nos sumerjamos en ese barrito como se sumergen los chanchitos y que se revuelcan, y ya no son rosaditos, son cafés. ¿Ah? Dios permite que a veces nosotros demos pasos y paquemos, pero Dios no permite y caigamos a un nivel tal que vivamos una vida de pecado. Entonces Dios sale al encuentro, podemos confiar en Él. Hay una intervención siempre de Dios. Mire lo que pasó en el capítulo 20. Antes de que Abimelech tomase a Sara, Dios le salió el sueño. Antes de que el pecado de Abraham, la mentira de Abraham, el engaño, el embuste, tuviese una consecuencia, Dios salió al encuentro y le dijo: no, eres hombre muerto si la tomas. ¿Y qué hizo él? Replicó inmediatamente y dijo: pero Señor, yo soy inocente. Él me dijo que era su hermana y ella dijo que también era su hermano. Oye, si ellos dos me están diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Voy a desconfiar. En esos años no existía examen de ADN, pero ¿qué voy a hacer, Señor? Entonces Dios le dijo: yo sabía que tú estabas actuando bien, por eso salí a tu encuentro y no permití. Entonces, a pesar de que nosotros, aquí hay una aplicación hermosa, porque a pesar de que nosotros creamos que no hay presencia de Dios en nuestra vida o en la situación que estemos viviendo, quizás los que están a través de la transmisión, a pesar de que no percibamos a Dios en el momento, en la dificultad, en la prueba, Dios está ahí. Y Dios está en control, aunque parezca que el auto va descarrilado y vamos derecho al precipicio y no hay opción más que la lógica dice: nos vamos a caer al precipicio. O abro la puerta y salto, como en las películas de acción, pero Dios está en control. Y debemos tener esa confianza. Yo sé que es difícil porque cuando el precipicio está ahí y tú ves que no hay otra opción y vas a caer, confiar en el Señor y decir: Señor, aquí estoy, sé que tú me vas a salvar. A veces Dios nos deja ahí, la mitad colgando abajo y la otra mitad hacia arriba, pero nos saca, siempre nos rescata, siempre. Amén. Entonces debemos tener confianza en nuestras vidas, en que Dios está allí para nosotros. En nuestra vida cristiana, incluso cuando fallamos, incluso cuando pecamos, Dios está allí. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando David manda a hacer lo mismo, entre comillas, que Abraham. David desea a la mujer de su prójimo, y que era una buena oveja porque era un buen soldado que estaba sirviendo en el ejército, ¿no es cierto? Y David viene, lo llama y le dice: mira, quiero que te ponga, eres tan bueno, y quiero que te ponga en la primera línea. Confío en ti, porque sé que vas a matar a muchos. Eres un buen soldado, un buen guerrero. Pero la intención de David era que muriera, para quedarse con la mujer de él. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Podemos ver que Abraham es un tipo de Cristo, pero ya me estoy adelantando. Y David también es un tipo de Cristo. Pero este David mata a sus ovejas. Y este Abraham pone en peligro a sus ovejas. Entonces debemos confiar en el Señor, porque Él siempre va a intervenir a favor nuestro. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ya sea desde los tiempos de este mundo o de tu tiempo en este mundo. Dios va a estar hasta el final contigo.
La palabra del Señor dice que Él nos protegerá. Y somos como la niña de sus ojos, que estamos en su mano y que nadie nos pasa a arrebatar de su mano. Si la palabra del Señor nos promete eso y Dios nos dice esas cosas, estamos igual que Abraham y no le creemos. Y viene la aflicción, viene la prueba, viene la dificultad y no nos acordamos de eso. Y buscamos nosotros por nuestro lado. Si este pastor, como fuese una oveja rebelde, la oveja negra. Si este pastor está no, me voy por acá. Y todas las ovejas como borrego vayan para allá, pero yo soy oveja más inteligente, voy por acá. Como que nosotros sabemos todo. El pastor y las ovejas no. Y esa ovejita negra se va. Ahí está la 99, ¿o no? Esa ovejita negra fue la que se fue. ¿Cómo llegó de vuelta? Llegó contenta con una piña colada, ¿no es cierto? Llegó toda magullada, herida, asustada. No seamos como esa oveja que se aparta y que luego no tiene más opción que el mismo Señor la salga a buscar. ¿Por qué? Porque ya no puede volver por sus propios medios. Está perdida. Es una oveja, pero está perdida. Tiene comunión y anhela a su Señor, pero ¿cómo podemos darnos cuenta en esa palabra? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esa oveja escuchó la voz de Dios. Entonces no seamos como esa oveja. Tercera aplicación. La necesidad de mantener nuestra integridad. Hermanos, el mundo trae muchas dificultades, trae muchas pruebas, trae muchas situaciones en las cuales nuestra integridad, nuestros principios bíblicos se ven enfrentados. A menudo conversamos con mi hermano Richard de conversaciones que él tiene en su trabajo y siempre se está viendo enfrentado, porque la gente que trabaja ahí con él no son conocedores de la palabra y él va testimoniando de la palabra del Señor, porque le dicen, de repente me acuerdo de una conversación del tema del aborto, el tema del feminismo, y él testimonia con respecto a la palabra del Señor. Pero en común de los cristianos, ¿damos testimonio o nos quedamos callados? Y decimos, no, es que este tema es muy conflictivo, así que mejor no voy a opinar. No, ¿para qué buscarme problemas? Mejor me quedo callado, no digo nada más y no tengo problemas. Entonces, a pesar de las circunstancias difíciles, los cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios de integridad y honestidad y justicia. ¿Dónde encontramos estos principios? Los 10 mandamientos. No hay que buscar mucho. Están en Deuteronomio capítulo 20, ¿no es cierto? Éxodo. Esperaba que alguien me lo explicara. Entonces, aplicación para nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones familiares, en la iglesia y en todos los aspectos de la vida, debemos ser personas íntegras que reflejen el carácter de Cristo, aun cuando nos enfrentemos a situaciones que nos desafían. ¿Amén? El apóstol Pablo decía, las circunstancias no me mueven a mí. Lo que me mueve a mí es Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, esta vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando voy a trabajar, cuando voy en el caso mío, cuando voy a conversar con mis clientes, no tengo que ir moviéndome en la carne. Porque primero yo sé quién es el que me provee. No es mi cliente. El que me provee es Cristo. El que abre las puertas de las finanzas para mí es Cristo. No soy yo. Entonces cuando yo voy a trabajar, voy confiando en que Dios es el que abre las puertas y es Él el que me da la provisión. ¿Amén? Entonces cuando usted vaya a su trabajo, cuando usted esté en su familia, si hay gente que no conoce a Cristo en su familia, no tenga miedo. Testimonee de Cristo. Es difícil, pero a la vez es fácil. Porque solamente tenemos que decir la palabra del Señor, no lo que creemos. Si hablamos lo que creemos, claro, es difícil. Alguien que le avise que ya estamos terminando como en 10 minutos. Vamos a ver algunos aspectos cristológicos.
Cristo se nos presenta en este capítulo 20 como un mejor esposo. Y qué bueno que así sea, ¿cierto? Porque Abraham, ¿qué hizo con su esposa? La regaló, la puso delante ahí como carne de cañón. Podría haberle pasado cualquier cosa, imagínense las perversiones que había en esos años, que hoy día se están empezando a ver. Imagínense lo que podría haberle hecho Faraón o Abimelech. Sin embargo, él la puso delante, la entregó. ¿Ven? Entonces acá en el capítulo 20 nosotros se nos presenta a Abraham como el esposo, el padre de la fe. Pero Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿cierto? No es el padre de la fe, es el autor y consumador de la fe. Y además dice la palabra del Señor que es el esposo y nosotros somos su iglesia, su esposa, la novia. Amén. Entonces, Abraham es un esposo que pone en riesgo a su esposa, pero Cristo es un esposo que da su vida por la iglesia, que da su vida por nosotros. Es el esposo que cuida y protege. Abraham es el esposo que descuida, desprotege. Entonces Cristo es presentado como un mejor esposo. Este texto nos lleva a reflexionar sobre las cualidades de Cristo. Abraham era uno que prefería que muriera su esposa. Y es más, él mismo la ponía en esa situación. Pero Cristo pone su vida por su esposa. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, verso 2. Por esto Cristo es un mejor padre. Abraham era el padre de la fe, ¿cierto? Pero Cristo es un mejor padre. Es un mejor esposo. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Segundo aspecto cristológico y final, la fidelidad de Cristo, la fidelidad de Dios. Vean esto, hermanos. Abraham no le importó, ya nos van a presentar, no le importó poner en riesgo la promesa de Dios. Recordamos nosotros, ¿no es cierto?, que en algunos capítulos, en el capítulo 12, Dios le da la promesa. Le dice que va a ser padre de muchos. Y Abraham sabía eso y se siguió moviendo y poniendo en riesgo a quién. Sara no era cualquiera. Sara era el recipiente de la promesa. Porque la promesa no iba a venir de Agar, no iba a venir de otra mujer, iba a venir de su mujer, de Sara. Sin embargo, Abraham, ¿qué hace? Pone en riesgo la promesa de Dios. Y aquí en el capítulo 20 podemos ver nosotros la fidelidad de Dios, porque ¿quién rescata a Sara? Abraham. ¿Quién rescató a Sara? Dios. Dios salió al encuentro de Faraón, Dios salió al encuentro de Abimelech y no permitió que la promesa fuese mancillada, ni fuese ultrajada, ni fuese destruida. Dios guardó. Por eso aquí podemos ver a Cristo a través de este capítulo. Por esto vamos a Cristo en este pasaje, por esto vemos a Cristo en este pasaje, porque Él es fiel a sus promesas. Dios se encargó de que Abimelech no pecara y guardó a Sara. Cristo guarda y protege a su esposa. Él cumple sus promesas. Cristo es aquel que cumplió y sigue cumpliendo sus promesas día a día, ¿sí? Puede gozarse del Señor en eso, porque todas las promesas que están en la palabra del Señor, Dios las cumple día a día. Dice la palabra del Señor que ni una tilde ni una coma va a pasar de su palabra. El cielo y la tierra pueden pasar, mas su palabra no pasará. Y todo lo que Él prometió lo cumple día a día. Como conclusión, hermanos, en Génesis capítulo 20 nosotros vemos la fidelidad de Dios incluso en medio de las fallas humanas.
Dios es fiel no a causa de ti. Dios es fiel a pesar de ti. A pesar de mí. Dios es fiel. Amén. Así que nuestra confianza no tiene que estar puesta en el pastor, en los hermanos, en los líderes, en los músicos. Dios es fiel a pesar de nosotros. No pongamos nuestra confianza donde no corresponde. En el trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Amén. Confiemos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Confiemos en Cristo. Ahí deben estar puestos nuestros ojos. En Dios y nada más que en Dios. Abraham dice, a pesar de sus miedos y decisiones equivocadas, experimentó la gracia y protección de Dios. ¿Qué merecía Abraham por lo que hizo? El castigo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo de cabezón? Que lo pescara, ¿no es cierto? Y lo zaranqueara y dejara que Abimelech lo hubiese hecho, porque era como para hacerle algo fuerte, ¿no es cierto? Por eso después Abimelech sale y lo increpa, le dice, ¿por qué hiciste lo que no tenías que hacer? Mira, tu Dios casi viene y me mata y mata a todos los míos. Por eso estoy haciendo esto. Miren lo tremendo. Abimelech manifestando el temor y el respeto a Dios. Y Abraham, ¿qué manifestaba? Ignorancia, o sea, me da lo mismo el Señor. Dijo que iba a ser padre de muchos, pero yo estoy viejo. Y mi mujer también. Y a pesar de que es viejita, igual otros la desean. Así que la entrego por aquí, la entrego por allá. Da lo mismo. Ningún temor del Señor. Sin embargo, Abimelech, aterrorizado, despierta a la mañana siguiente y le cuenta a sus siervos. ¿Y qué dice ahí el texto? Que los hombres quedaron aterrorizados, temieron. O sea, el pueblo completo, atemorizado de Dios, de Jehová de los ejércitos, pero Abraham, así como que, bueno, es que el Señor ya, en Egipto ya pasó. Así que ahora yo creo que también puede que pase. Hermanos, ¿sabe qué pasa con esto? Ya voy terminando, pero pasa que cuando nosotros pecamos y no vemos una consecuencia visible y nadie se entera, se genera una callosidad espiritual, una resistencia. Entonces la próxima vez que hacemos lo mismo, ya no tenemos el mismo temor de Dios. Abraham había construido esta resistencia espiritual. Entonces él entregaba a su mujer, creía que estaba bien, ¿no es cierto? Y la justificación de eso la vemos nosotros cuando Abimelech lo increpa y él ¿qué le dice? Le dice, bueno, es que realmente es mi media hermana, así que tampoco es que te esté mintiendo, porque no, somos hijos del mismo padre, mi madre es distinta y la madre de ella es otra, pero cuando te dije que era mi hermana, en realidad no te estaba mintiendo, porque solo que no dije media hermana. No entré en detalles porque, bueno, consideré que no era importante. Y siguió mintiendo, porque ¿cuál era la verdad? La verdad era que él tenía temor de que lo mataran. Esa era la verdad. Él debió haberle dicho a Abimelech, hice esto porque tenía temor de que tú me matarás. Sin embargo, a pesar de ser pillado en la mentira, le dice, bueno, que en realidad es mi media hermana, así que justificando su pecado. ¿Por qué? Porque ya había construido esta resistencia y muchas veces nosotros también generamos esta resistencia. También generamos esto que decimos, bueno, finalmente puede ser que el Señor no sea realmente un pecado, porque si no el Señor ya me hubiese castigado. Como no ha pasado nada, entonces no es un pecado. Y nos convencemos nosotros mismos de que no es un pecado. Hermanos, al mirar a Cristo podemos aprender a confiar completamente en su obra redentora y vivir con la esperanza de que su gracia nos cubre siempre. Estemos en la palabra del Señor, caminemos en los principios escriturales, que la palabra del Señor esté día y noche en nuestros corazones. Confiemos en Dios.
confía en Dios con todo tu ser, actúa en integridad y recuerda que la fidelidad de Dios se muestra más claramente en Cristo, se muestra más claramente a través de Dios cuando nosotros somos débiles. Dice la palabra del Señor que Él se hace gigante, ¿no es cierto? Se ve claramente en nuestra debilidad. Amén. Tengamos esperanza en la salvación de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.